Seguimos con las reacciones a las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. Sabemos que uno de los continentes más golpeados es Europa. Donald Trump ha anunciado a la Unión Europea también aranceles del 20%, y pues hemos querido conocer reacciones. Nos acompaña a esta hora la eurodiputada desde allí, Leire Pagín, eurodiputada del partido PSOE. Señora Pagín, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Un placer, buen día, ¿cómo están? Yo creo que la primera pregunta es, cuando vieron este anuncio, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes, eurodiputada? ¿Qué hacer frente a este panorama? Bueno, en primer lugar, por supuesto, una respuesta contundente, unitaria e inteligente. La Unión Europea tiene, para empezar, mecanismos para poder proteger a los sectores afectados, y de hecho hay muchos Estados miembros como España que ya han aprobado planes para proteger a sus sectores más afectados por estas medidas. En segundo lugar, poner en valor el mercado que supone la Unión Europea. Las decisiones de Donald Trump son decisiones que van a perjudicar no solo a los países afectados, también a la propia sociedad norteamericana, porque lo que ha hecho hoy Donald Trump es aislarse del mundo. Por eso la Unión Europea va a poner en valor su mercado, su capacidad de responder de forma unitaria y también los instrumentos que tiene para poder proteger a sus sectores y para poder responder con una forma contundente e inteligente a estas nuevas medidas. Cuando desmenuzamos esa respuesta contundente e inteligente, ¿de qué tipo es? Es decir, eurodiputada, ¿usted coincide que la diplomacia debe seguir? ¿Qué tan útil pueden ser las contrarrespuestas, los contraaranceles, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la diplomacia siempre es una buena herramienta. Estamos en un mundo global, en un mundo multipolar, donde la capacidad de negociación, la capacidad de diálogo político y los instrumentos de diplomacia siempre son una buena herramienta para alcanzar resultados. Pero junto a eso también existe, si en ese caso no funcionan, otras opciones para efectivamente salvaguardar a tus propios productores y también poner en valor tu capacidad de mercado para tejer alianzas con otras regiones. Y desde luego América Latina es una región absolutamente natural de alianza para la Unión Europea. Está encima de la mesa el acuerdo Mercosur, como lo está el acuerdo con México, que son dos acuerdos que van a permitir, sin lugar a dudas, un beneficio mutuo en términos comerciales para ambas regiones. Por lo tanto, es el momento también de equilibrar el fortalecimiento de alianzas que son naturales porque compartimos los mismos valores, porque compartimos también intereses comunes, y ese también es uno de los hojas de ruta que la Unión Europea se ha marcado. Acá en Colombia se ha planteado la diversificación de mercados. Ustedes lo piensan también como una opción, pero a la hora de pensarlo como una opción, eurodiputada, ¿qué tan fácil es ejecutarla? ¿Qué tan fácil es abrir un mercado? Bueno, es evidente que estas medidas nos hace a todos repensar el nuevo escenario político, comercial, y tomar medidas que deben ser medidas pensadas, medidas estratégicas y utilizar el potencial que cada una de las regiones tenemos. La diversificación de mercados, por supuesto, siempre es una opción encima de la mesa. También utilizar el propio mercado interno. La Unión Europea es un mercado muy potente y, por tanto, su propio mercado interno también es una opción muy relevante, y, como le digo, la alianza estratégica con otras regiones del mundo, entre otras América Latina, pero también hay otros mercados. Por tanto, estamos en ese momento de repensar las respuestas, de tejer una hoja de ruta que nos permita amortiguar el impacto de estas decisiones, y también de poner en valor la fortaleza de la unidad de una Unión Europea que tiene también mucho potencial que debe poner en la ecuación de la respuesta. Eurodiputada, ¿qué tan fácil es negociar y qué tan viable ve esa opción de renegociar este anuncio? Bueno, no cabe duda que el diálogo y la negociación siempre es la primera herramienta que uno tiene.
Y la Unión Europea mantiene los canales de diálogo con Estados Unidos, los está manteniendo en otros muchos ámbitos. Por tanto, la negociación y el diálogo deben continuar al mismo tiempo para intentar evitar que ese impacto tenga o que ese sea el menor impacto posible. Al mismo tiempo que tiene que pensar, como digo, también en otras alternativas que se están construyendo ya para encontrar otros mercados, para aprovechar su propio mercado y que le permita tener varias opciones en el actual tablero geopolítico. ¿Usted cree que Donald Trump se pegó un tiro en el pie? Yo no tengo ninguna duda de que tanto las medidas como el desmantelamiento de la ayuda humanitaria internacional de USAID, como el anuncio arancelario que hemos escuchado en las últimas horas, tienen un impacto negativo para Estados Unidos. Es verdad que él haya querido llamar al Día de la Liberación y más bien yo creo que deberían hablar del Día de la Inflación o del Día del Aislamiento, porque eso supone el desenganche de la comunidad internacional por parte de los Estados Unidos. Y estas medidas ya han tenido repercusiones en la propia bolsa de los Estados Unidos y en los valores comerciales y económicos de Estados Unidos, y no tenga ninguna duda de que estoy convencida de que van a tener también un impacto negativo, como lo tienen las medidas tomadas por parte de la administración Trump respecto a el desmantelamiento de la ayuda humanitaria internacional, porque afecta no solo de forma devastadora a las poblaciones más vulnerables del mundo, afecta a la estabilidad mundial, afecta a la paz mundial, afecta también a la diplomacia y a la capacidad de influencia, al soft power de Estados Unidos en el resto del mundo. Y por tanto, efectivamente, creo que son medidas de impacto negativo no solo para el resto del mundo, también para los intereses de Estados Unidos. Eurodiputada, hablando particularmente de su país, hay dos fenómenos que a mí me llaman la atención. El primero es que parece que hay una unión inclusive bajo el techo de las diferencias políticas entre el PSOE y el PP, ¿no? Es más, tengo entendido que ya se pactó una primera reunión frente a este anuncio. Es una, ¿cómo usted comparte esta posición al ser del partido PSOE? Bueno, este es el momento, sin lugar a dudas, de la unidad de acción en Europa y en España. Podemos tener diferencias, por supuesto, en políticas públicas, pero ante un ataque a los intereses de país, evidentemente necesitamos unidad política para ser contundentes con esa respuesta. En segundo lugar, debo decirle que el Gobierno de España es de los primeros gobiernos que han salido a reaccionar, presentando ayer mismo un plan de protección de sus sectores más afectados por estas medidas para proteger a esos sectores. Por tanto, hemos dado un paso al frente, vamos a estar al lado de los sectores económicos e industriales, agrícolas, que más se pueden sentir afectados, y lo vamos a hacer desde la unidad de la Unión Europea, que tiene muy claro que este es el momento también, y este momento difícil es también un momento de oportunidad para fortalecer su rol geopolítico, para fortalecer su unidad política y también su liderazgo internacional. Eso, sin lugar a dudas, va a ser así de una forma muy clara. Y es verdad también que es el momento para decirle a la extrema derecha que ellos son los responsables también de este impacto, puesto que son los aliados del señor Trump en Europa. Claro. Y lo otro que me ha llamado la atención es el paquete de ayudas de 14.100 millones de dólares para distintos sectores. ¿Esas ayudas direccionadas en qué? ¿Para qué, eurodiputada? ¿Y cómo ve bueno, sin lugar a dudas, esta medida? Para amortiguar las consecuencias que puede tener en un primer momento las decisiones tomadas ayer por la Administración norteamericana a nuestros sectores exportadores. Esto es algo que el Gobierno de España y la Unión Europea puso de manifiesto durante la pandemia, que es proteger a sus sectores estratégicos, a sus sectores económicos, para amortiguar los retos de un mundo globalizado en el que tenemos numerosas amenazas y en los que tenemos que tener capacidades de responder con todas las herramientas de las que seamos capaces. Por ejemplo, el Gobierno de España, desde el primer minuto, ha reaccionado de una forma clara y contundente, en primer lugar, movilizando a toda la capacidad de la Unión Europea,
pero en segundo lugar también utilizando sus propias inversiones y sus propios instrumentos de apoyo a los sectores estratégicos que pueden estar en este momento afectados por estas medidas. Sí, eurodiputada, ya para terminar, ¿qué sectores económicos son los más golpeados allí en Europa y en España, hablando en particular, por estos aranceles? Sin lugar a dudas, todos aquellos sectores exportadores, fundamentalmente en la economía agroalimentaria y, por supuesto, también en muchos de los bienes de consumo de nuestro sector industrial, que tienen bueno, pues una alta capacidad de exportación en los Estados Unidos. Esta misma mañana yo hacía una visita a mi región, una región con una alta base industrial en productos como el calzado, en productos como el juguete, pero también en productos agrícolas, el vino, el aceite, son productos y bienes españoles que van a verse, sin lugar a dudas, afectados por estas medidas y para los que España va a desarrollar todo un plan de contingencia y de amortiguación desde el primer día. Muy bien, ahí estaba entonces la eurodiputada, por supuesto la reacción que ha tenido la Unión Europea, la eurodiputada Leire Pagín del partido PSOE, por supuesto reaccionando a estas medidas arancelarias del presidente Donald Trump. Señora Pagín, ha sido usted muy amable, gracias. Muchísimas gracias, un placer como siempre, un saludo a todos.